algunos links de la propia materia. Como no todo se dice en la clase, ni se puede decir por lo abundante que conocemos. Entonces, si seguimos, estoy exponiendo un poco las partes de valvulopatías menos frecuentes. ¿Puedes seguir, por favor? Entonces, en relación con siempre un recuerdo anatómico, esta válvula se encuentra al lado derecho del corazón. Tiene un anillo fibroso de unos 28 a 40 milímetros y es triválvula. Entonces es tricúspide. Y de esta manera va a tener en la parte inferior las cuerdas tendinosas que van a emerger de este endocardio, que van a agarrar con los pilares correspondientes en cada uno de los sistemas valvulares. Entonces, estos músculos papilares son muy importantes en la sujeción de la propia válvula. Vamos a ver que existe una correlación íntima entre los anillos valvulares también, correspondientes a las válvulas auriculoventriculares. Lo que hay que comprender, y habíamos estudiado, les pedí que lo hagan, es qué presiones manejan las diferentes cavidades. Las cavidades pues manejan presiones del lado derecho más bajas que las del lado izquierdo. Por ejemplo, una cavidad derecha auricular va a manejar un medio de presión de 5 milímetros. Que sería igual a la peridiastólica de este ventrículo izquierdo, que manejaría entre 25 y 5 milímetros de mercurio. La arteria pulmonar estaría manejando presiones de 20 y 15 milímetros de mercurio. Esas presiones se van a mantener a lo largo del ciclo y los soportes que habíamos dicho para un buen gasto cardíaco es también un buen sistema valvular y el volumen, entre otras que habíamos mencionado. Lo que nos permite entender este gráfico es que si sube la presión peridiastólica en el ventrículo derecho, va a subir en la aurícula derecha. Si sube en la aurícula derecha, hacia arriba no hay válvulas. Por lo tanto, la cava superior va a ser afectada y vamos a tener nosotros mayor presión en los yugulares. Lo mismo en la cava inferior, que va a afectar al sistema hepático en su irrigación. La próxima. Entonces, esta estenosis tricuspidia es un cierre anormal de esta válvula que no permite entrar el líquido correctamente hacia el ventrículo derecho. ¿Por qué motivos? Varios. Entre ellos, fibrosis de lo que es el anillo valvular. En los seniles, todo lo que corresponde a la esclerosis correspondiente de las válvulas. En casos más agudos, la endocarditis bacteriana, menos frecuentemente la fiebre reumática. Si bien la fiebre reumática afectó durante muchos años y siglos a la humanidad, hoy en día se ve menos. ¿Por qué creen que tenemos menos fiebre reumática hoy en día? Hay ahorita. Denle ánimo. ¿Por qué creen? ¿Antibioterapia oportuna? También, ¿no? Es que hemos evolucionado. Hemos evolucionado y antes veíamos el proceso de una enfermedad naturalmente, porque en esa época tampoco teníamos los antibióticos
correctos, ni mucho menos el diagnóstico. Ahora es muy difícil encontrar casos agudos de fiebre reumática y si los hay, sabemos tratarlos correctamente y lo más importante, hemos creado conciencia para la profilaxis. Así como han disminuido esas materias de intervención como enfermedades, han aumentado otras, que es la drogadicción. Entonces, si nosotros tenemos endocarditis por mal uso de estos productos, vamos a tener que por el sistema venoso podemos infectar estas válvulas y podemos tener procesos degenerativos más tarde y también infecciosos. Entonces, yo voy a crear un gradiente de presión más elevado en la aurícula derecha y uno más bajo en el ventrículo derecho. Eso se llama un transgradiente valvular tricuspídico. ¿Cuál sería la diferencia? Pues fíjense que puede ser bastante importante tener, por ejemplo, 25 milímetros en la aurícula derecha y tener 10 en el ventrículo izquierdo. Automáticamente estaríamos afectando el gasto cardíaco, porque menor cantidad de latidos, o diré menor cantidad de sangre por latido, va a llegar al lado izquierdo. Por lo tanto, podemos tener una disminución de ese gasto cardíaco que se va a reflejar en el paciente como cansancio. La próxima. Estas son las diferentes etiologías que hemos mencionado y cabría también decir que existen valvulopatías congénitas. La próxima. ¿Cómo va a funcionar esto más o menos? Si yo tengo una obstrucción que va a impedir que el flujo regenerado sea correcto en el ventrículo derecho, voy a aumentar la presión en la aurícula derecha. Por ende, en el sistema de las yugulares. Entonces, el gradiente de presión diastólica se genera una diferencia de presión patológica entre la aurícula derecha y el ventrículo correspondiente. El llenado ventricular va a ser insuficiente, recibe menos sangre, lo que habíamos mencionado, y de acuerdo con la gravedad de la estenosis, también vamos a tener la sintomatología. Esa válvula normalmente tenía ese diámetro mencionado, pero si aumentamos el gradiente transvalvular, vamos a aumentar en mucho también las presiones en ambas cavas, donde tendríamos en una situación leve, moderada y severa, hasta severa por aumentos posteriores a los 5 milímetros de mercurio. Y eso afecta a toda la circulación venosa del lado derecho, donde voy a tener que observar minuciosamente al paciente en toda su historia clínica para ver qué motivos tiene para venir a la consulta y qué características tiene de presentación. La próxima. Puedo tener fatiga, disnea, edema periférico, citis, hepatomegalia y anorexia. Vamos a ir explicando cada una de ellas. Fatiga, ¿por qué? Porque no estás teniendo un buen gasto cardíaco y por lo tanto no llega a ser disnea prácticamente como está escrito aquí. Porque sabemos que los eventos que producen más disnea son los del lado izquierdo, cuando tenemos presiones capilares muy elevadas, debido a fallas valvulares izquierdas o por lo que sea. Entonces aquí la disnea es menos frecuente, pero sí el cansancio, la fatigabilidad. Si yo tengo una presión elevada en el sistema hepático, ¿qué va a suceder? Ayuda. ¿Qué sucedería?
hipertensión portal? Sí, voy a tener hipertensión en el sistema en general, ¿no es cierto? Quiere decir que los componentes hepáticos no van a funcionar adecuadamente porque tengo mayor presión en la región y voy a comenzar a desarrollar un mal metabolismo hepático. ¿Para qué sirve el hígado? Para muchas cosas. ¿Qué hace el hígado? Todo. ¿Qué fabrica? Todo. Esa es una forma fácil de avanzar la materia, pero tenemos que ir a estudiar. Porque puede ser que nuestro paciente tenga ictericia. Entonces, ¿cómo explicamos esa ictericia? Puede ser que tenga una disminución de la función en sí. Entonces, ¿para qué sirve el hígado? Pues eso de las proteínas estarían también bajos, ¿no es cierto? Teníamos hipoproteinemia, que va a afectar en nuestro sistema general, porque las proteínas producen una presión oncótica estable en nuestro organismo. Y por el otro lado, vamos a ocasionar un síndrome que se llama hepatorenal, desarrollando mayor absorción de sodio de los túbulos, voy a tener acúmulo de líquido fuera del que ya tenía por la falta de presión oncótica y voy a desarrollar edema. El edema que se desarrolla, ¿de qué tipo puede ser? Vespertino, generalmente, deja fóvea y al contrario de lo que tienen las enfermedades glomerulares, que más bien tienen una localización en el rostro, en los párpados, etc. Esta situación puede producir inclusive ascitis, por los motivos que estamos mencionando. Y vamos a tener el desarrollo de los edemas. Entonces el paciente puede venir también acusando de que tiene edema. Cuando se tiene hepatomegalia, la cápsula de Gleason, que está bastante inervada, va a producir dolor porque el órgano ha aumentado de tamaño. Entonces el paciente se puede quejar de dolor en la región hepática y que es constante, permanente y que no obedecen demasiado al descanso. La próxima. Déjala. Retroceder. Esto es importante fijarse, pero ya es en la exploración. Si yo tengo aumento de presión en el sistema de la cava superior, voy a afectar al sistema de la yugular. Recuerden que tenemos una onda A, una onda C y una onda B, componentes del lado yugular. Entonces, estas en primer lugar van a estar más elevadas y nosotros podemos observar como a continuación vamos a ver la ingurgitación yugular. La próxima. Entonces, el que exista o no cianosis va a ser de acuerdo con que el paciente tenga complicaciones del lado izquierdo, porque la complicación alveolar es lo que más va a traer como motivación para la cianosis. En los ojos podemos observar que puede tener la ictericia que hemos mencionado por alteración de la función hepática. Y con una onda A gigante podría estar la exploración del cuello. Aquí tenemos una onda A, una onda C, un seno X, un seno Y y una onda. Entonces, esta onda va a estar incrementada. ¿Cuánto? Pero eso es cosa del pasado. Ahora ya los alumnos no saben mucho de las ondas. Peor saber
reconocer. Entonces, yo reconozco en el latido porque me ayudo del pulso también. Y voy a saber las coincidencias que tiene con la onda de persecución sistólica. Y de esta manera voy a ir analizando el ritmo que tiene el paciente, que tiene que ser constante, permanente, de sus ondas en la yugular. Pero eso tienen que enseñarles en la práctica de cómo se observa al paciente. Entonces podemos adelantarnos diciendo de que yo me fijo en el paciente cuando está acostado, con el cuello desnudo. Primero tengo que saber dónde está la yugular. Un recuerdo anatómico del cuello haría falta y ver la localización exacta de la yugular. Si yo sé la localización exacta, ¿cómo reconozco? ¿Tiene o no latido? Tiene. ¿Es palpable o no es palpable? Ayuda. No, porque es delicado. Entonces resulta que sí yo puedo comprimir la desembocadura de esa yugular en la parte supraclavicular. Comprimo y voy a dibujar la yugular. Suelto y va a desaparecer. De esa manera, ¿cómo exploro al paciente? A 0 grados. O sea, totalmente acostado. Hay algunos que siempre dicen, pero el libro dice que hay que examinar a 35 grados. Pues dice mal, porque resulta de que el libro está ahí. ¿Qué pasa si yo no veo la yugular a 0 grados? ¿Por qué no vería? Ayudita. Fácil, porque está debajo de la subclavia. Por lo tanto, esa presión no va a ser muy elevada. Esta presión no llega a sobresalir de la clavícula. Por lo tanto, si a 0 grados tú no ves nada, cuando coloques al paciente a 35, 45, 90 grados, tampoco vas a ver. Si ya no veías a 0 grados, peor a 35 grados. Entonces hay que tener una rutina. Y aunque nos pasemos más tiempo del debido, vamos a aprovechar para conversar qué más podría hacer para medir bien. Entonces, ¿se acuerdan del ángulo de Lorenz? Sí. ¿Y se acuerdan de la línea axilar media? Si yo tomo el ángulo de Lorenz más la línea medio clavicular, siempre van a dar 5 centímetros de altura, de agua. Me han explicado que la presión venosa tiene 10 centímetros de agua aproximadamente. Entonces, ¿yo puedo medir la presión? Sí puedes medir la presión venosa central. De esa manera vas a saber cómo está funcionando el lado derecho del corazón. Si a 45 grados yo veo todavía una yugular, puedes traer este cinto. ¿Me ayudas con este cinto? Ven a sentarte aquí tú mismo. Y nos ayudas un poco. No te vas a creer. Ya, ahí está. Entonces vamos a suponer que el ángulo de Lorenz está aquí. Sí, está. La línea media axilar la conocen.
Entonces decimos que de ese punto a este siempre van a ser 5 centímetros. Lo pongas como lo pongas al paciente. Aquí vamos a suponer que la presión venosa, esa onda, etcétera, está latiendo aquí. ¿Sí? Entonces yo voy a proyectar hacia adelante, porque veo que el latido es alto. No me permitía ver bien a 0 grados porque se entraba en la parte superior del cráneo. Pero he conseguido que a estos 45 grados, 90 grados, pueda yo visualizar bien el latido máximo de esa yugula y proyecto hacia adelante. Entonces, si proyecto esto hacia adelante, voy a medir cuántos centímetros hay de esta punta al ángulo del oído. Vamos a decir que son 15, más 5 que tenía. ¿Total? 20. Y me han dicho que normal es hasta 10. Por lo tanto, tendrá su presión venosa elevada. ¿Correcto? Gracias. ¿Por qué se eleva la presión venosa? Causas. Muchas causas. Una estenosis pulmonar, por ejemplo. Una hipertensión pulmonar aumenta la presión en el ventrículo derecho. Aumenta en la aurícula derecha, por ende en la yugular. Otro motivo, fracasos ventriculares derechos, infarto de miocardio, enfermedad de Chagas, cardiomiopatías, todas las miocardiopatías que afecten el lado derecho, infarto también, que hacen con que no tengamos una buena contractilidad. Y podemos aumentar la presión venosa también cuando tenemos alteraciones valvulares, insuficiencia pulmonar, insuficiencia tricuspidea o estenosis tricuspidea. La estenosis tricuspidea porque tiene un gradiente muy elevado entre la aurícula y el ventrículo. Entonces, esa presión va a ser reproducida hacia arriba. En terapia intensiva, en pacientes de shock, en unidades de shock, etcétera, etcétera, se utiliza mucho la presión venosa a través del catéter. Han debido ver en sus diferentes prácticas pacientes que están siendo monitorizados o en terapia intensiva o en la sala, que se puede saber. ¿Y cómo podemos saber? Estableciendo una línea de agua en un mástil, como puede ser la del suelo, y hemos colocado un catéter central, generalmente en la cara superior, y este catéter central me va a transmitir la presión que está llevando al sistema de agua que yo tengo. Si yo calibro la línea medio axilar, gradúo por centímetros, hasta los 15, por ejemplo, 20, en mi mástil, y dejo la línea medio clavicular en el 0, cuando yo suelte la línea con la llave de 3 vías en la dirección del líquido que yo quiero tener en la columna del mástil, voy a ver que la columna fluctúa. Y voy a saber a cuántos centímetros está. Es muy útil, porque los pacientes que pueden tener disminución, quiere decir 3, 2, 0 de presión de la aurícula derecha, ¿a qué se puede deber? Ayuda. Que no tenga sangre. Una baja de volumen, ¿sí? Que no haya volumen. Entonces, en esas condiciones, ¿qué haríamos con el paciente de tratamiento? Si tiene menor presión, líquidos.
líquidos de acuerdo con el origen, ¿no es cierto? Si ha perdido agua únicamente, si ha perdido sangre, si ha perdido plasma, si ha perdido componentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué vamos a observar con nuestro tratamiento líquido correcto? Que la presión va a ir aumentando. Pero si su ventrículo derecho no funciona bien, hay que tener cuidado también de no aumentar y sobrecargar el volumen. Tendríamos que tener precaución cada hora de estar viendo nuestra presión. Entonces sí es útil saber ese principio de la presión venosa central. Hay un catéter que se llama de Swan-Ganz que se introduce en terapias intensivas en pacientes que van a ser operados del corazón, y es un Swan-Ganz muy especial porque tiene posibilidades de que te mida en la punta la presión de la arteria pulmonar. Y es curioso que tiene en la punta una bolita de un globo que cuando está en la pulmonar baila, pero si insuflo el globito se va a trancar y me va a analizar la presión que tiene hacia adelante del capilar pulmonar. Entonces eso me ayuda a tener una presión capilar pulmonar que no hay que abusar porque puede producir infarto. Una sola vez es bastante, porque ya sabes el gradiente que hay entre la pulmonar y la capilar pulmonar. Si es de 2 milímetros, pues ya sabes que de ahí para adelante tienes que restar 2. Y si está muy aumentada, ahí viene otro lío. Y tiene un orificio que coincide con la aurícula derecha, ese catéter. Entonces tiene 4 vías, 2 de presión, 2 para colocarlo. Si veo y tengo posibilidades de saber la presión en la aurícula derecha, está todo hecho, porque puedo manejar hemodinámicamente al paciente. Puedo saber todos los detalles correspondientes. La próxima. Entonces, ¿cómo exploramos al paciente? Pues como todos los pacientes. Del cabello hasta el zapato, ¿no es cierto? Y tenemos que analizar correctamente. Y para eso les estarán explicando y no abandonando en sus clases de práctica hospitalaria. Es bonito. Cuando responden es una maravilla. Entonces sí necesitan exigir que les enseñen. Es una obligación del docente. Cobramos plata para eso. Y ustedes estudian gratis. Por lo tanto, tienen que aproximarse al docente y decirle: hemos llevado esta materia, vamos a ver de qué se trata el baile. Pues nada, una mano en la cintura y el pañuelo en la otra, y vamos a ver cómo se baila. Porque tenemos que saber cómo están los ojos, la cara, su forma de presentación, el tórax, alteraciones del tórax, signos vitales. Podemos tener alteraciones del ritmo cardíaco. O sea, yo tomo el pulso del paciente en 2 lados. Uno central con mi fonendoscopio y otro periférico con mi mano. Preguntita. Si tomo yo 120 latidos por minuto en la parte central y 90 en la periferia, y es el pulso irregular, ¿a qué se puede deber? Tienen todo el tiempo del mundo. ¿Qué opinan? ¿Por qué? Más jóvenes. ¿Qué puede pasar con la aurícula derecha en un caso de este?
dilata, se dilata. ¿Y qué va a pasar con el sistema de conducción? Como pasa obligatoriamente por ahí, puede ser que ya no tenga un buen sistema de conducción, por decir algo. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a desarrollar una fibrilación auricular. ¿Qué es fibrilación? ¿Qué quiere decir fibrilación? ¡Ánimo! Si el sistema de conducción no funciona de manera correcta, entonces las contracciones van a ser tipo espasmódicas, no de manera coordinada. Sí, ¿no? Más o menos eso. Es que fibrilar quiere decir que se mueve como gelatina, pero no es efectivo, porque no tiene andate. Se contrae normalmente la aurícula y aporta en un 20% al gasto cardíaco, nos hemos enseñado. Pero si no tengo eso, uno le resta el 20% del gasto cardíaco. Y esa contracción es inútil, no sirve de nada. Porque tendré latidos mayores porque escucho 120 latidos. Pero efectivos han llegado 90. Entonces hay una pérdida en la propia contracción ventricular que no es tan efectiva. ¿Qué más debemos examinar? Podemos examinar el tórax en general. Hemos estudiado el otro día soplos, tipos de soplo, características de los soplos, intensidad de los soplos, clasificación de los soplos. Ahora me gustaría saber dónde está el ictus orbis, choque de la punta. Localiza. Mañana tengo reunión con los jefes ahí. Señor. Les voy a contar de sus clientes. Porque tienen un motivo. No les han explicado. Tampoco ni les exigen que sepan. Entonces, ¿el choque de punta a qué se debe? ¿Se acuerdan el cuadrito ese que hay de el ciclo cardíaco? Y decíamos que el cierre de las válvulas auriculoventriculares va a iniciar el proceso de la sístole y dividíamos en contracción isovolumétrica, la primera fase, ¿se acuerdan? Que es cuando se remoldea el ventrículo o los ventrículos, se remoldea. Y cada vez que hace una contracción isovolumétrica, gira y choca el tórax. Ese choque de la punta me sirve de mucho. Primero puede ser visible en la línea medioclavicular, parte espacial costal. Puede estar desplazado a la izquierda. Eso quiere decir hacia la axila. Visiblemente veo el choque. También puede ser palpable, no siempre. Y puede ser palpable con mucho vigor. Entonces, aquí viene lo bonito de la película. ¿Qué patologías desplazan el choque de la punta hacia la izquierda? Todas aquellas que mantienen una sobrecarga para el ventrículo izquierdo. Todo lo que hace que se dilate el ventrículo izquierdo. Esa es harina de otro costal, pero ustedes no tienen teóricamente y de seguimiento la materia que les acompañe a desarrollar ese conocimiento o se les exija. Entonces, en las teóricas hay lagunas.
Y en la práctica, no sé, cada grupo tendrá su propia cosa que contar, pero no me la cuenten ahora, pero ya me la cuentan. Es decir, que yo tengo que tener un seguimiento de mi aprendizaje, de mis cosas, con habilidad, porque eso es semiología, ¿no? En este caso de la estenosis tricuspidia no vamos a tener mucho desplazamiento, el choque de la punta, porque eso afecta más a las patologías del lado izquierdo. Pero puedo tener alteraciones en la presión venosa central, que las hemos explicado, y en todo el sistema derecho. Entonces yo tengo que tener el criterio fisiopatológico de esto para pasar a mi exploración. ¿Cuáles son los focos de auscultación? ¿Recuerdas? Dale. A ver, ¿dónde está el foco? Fuerza. ¿Dónde está el foco pulmonar? ¿Dónde está el foco tricuspídico? ¿Dónde está el foco mitral? Entonces tenemos que saber eso, ¿no es cierto? Porque ¿cómo vamos a poder auscultar si no sabemos lo que tenemos que describir y dónde tenemos que describir? Porque todos los soplos pueden tener un epicentro. ¿Qué es lo que nosotros vamos a auscultar en la estenosis tricuspidia? Vamos a auscultar un primer sonido que puede estar afectado o disminuido en parte, dependiendo de la gravedad de la estenosis. Si es todavía un poco flexible, como pasa en la estenosis mitral, por ejemplo, lo que yo tengo es un primer sonido correcto, pero amplio, importante. Una sístole limpia, porque aquí se va a afectar los sonidos en la diástole, donde puedo tener en la diástole un chasquido de apertura y un soplo que es tipo retumbo, diastólico. Como el lado derecho maneja presiones muy bajas, también los sonidos van a ser bajos. Por lo tanto, no voy a tener frémito. No es como, por ejemplo, una estenosis aórtica, que vamos a ver en la próxima clase, donde el soplo es rudo y tal. Pero tengo que describir. En el foco tricuspidio, yo tengo un primer sonido normal, dependiendo de la gravedad. Vamos a colocar un tipo moderado, una sístole limpia, el primero y el segundo sonido. Y luego del segundo sonido, un chasquido de apertura, un retumbo y un refuerzo en azul. ¿Lo ven? Ese refuerzo, ¿a qué se debe? A la contracción auricular, que es ese 20% de aporte al gasto cardíaco que hablamos anteriormente. Entonces, yo tengo que saber describir eso. Y cuando no, de poderlo dibujar también. ¿Dónde se escucha mejor en el foco tricuspídico? ¿Dónde se irradia? Pues hacia los vasos del cuello. Entonces, describiendo correctamente esto, me va a ser más simple diagnosticar. Pero ¿cómo yo puedo acostumbrar a mi oído a interpretar esos sonidos?
solamente la práctica. No hay milagro. O sea, no te duermes con una cosa en el oído y despiertas sabiendo qué es esto. Tienen que ir todos los días a escuchar a sus pacientes, aunque no tengan nada. Y si tiene valvulopatías demostradas y tal, pásense el trabajo de quedarse un rato y permitir, si el paciente así lo quiere, la auscultación correspondiente. En los demás focos no vamos a tener mayores alteraciones, pero debo fijarme el conjunto torácico en sí y describir en cada uno de los focos lo que he auscultado. La próxima. A ver si hay algo más. El diagnóstico. El diagnóstico es muy simple y rápido. De aquí primero se hacían las radiografías desde siglos. El electrocardiograma, que sigue siendo bastante útil, me puede hablar sobre las arritmias y el crecimiento auricular derecho. En una radiografía vamos a tener un índice de cardio torácico aumentado con una aurícula derecha visiblemente. ¿A ustedes les enseñan radiología en sus prácticas? ¿Radiografía de tórax? ¿No? ¿Para cuándo será? Cuarto. Pero graban mucho ustedes, no puedo ni hablar. Entonces, el tema es de que yo en las radiografías puedo aprender pues qué es aumento del ventrículo izquierdo, aumento del ventrículo derecho, de las aurículas, dónde está situada, pero si no sé dónde están situadas, difícil, ¿no? Radiografías que se utilizan normalmente en posiciones posterior-anterior y lateral. Y yo tengo que saber la anatomía de aquello. Y si nadie me explica, ¿dónde voy a ir a estudiar solo? No les queda. Todas las lagunas que tienen intenten llenarlas ustedes mismos de conocimiento. Nadie les va a explicar. Y después la ecocardiografía, que debe ser el mejor sistema hoy en día para las valvulopatías, porque puedo ver en diferentes posiciones el estado valvular. Quiere decir que yo con la ecocardiografía, Doppler, color, puedo saber muchas cosas. 1, el tamaño de las cavidades. 2, la contractilidad pura de los ventrículos. 3, el estado de cada una de las cámaras, el tamaño. Puedo hacer su campimetría, saber examen, cuánto miden, cuánto es el flujo, qué características tiene. Si tiene estenosis y coloco yo colores, la irradiación de colores me va a salir la estrechez también y el tipo turbulento que va a ser por la estenosis. Entonces puedo medir qué cantidad de flujo es ese y con qué características está invadiendo hacia el ventrículo derecho. La ecocardiografía es de máxima utilidad, entonces es de máximo diagnóstico. El cateterismo cardíaco cada vez se utiliza menos porque con la ecocardiografía muy bien realizada ya no tendrías necesidad de hacer cateterismo. El cateterismo derecho podría ser ya plenamente para una sustitución valvular, por ejemplo, de la tribuna. Pero mientras tanto, la ecografía nos ha dado muy buenos resultados. Nos dice las características del pericardio, si tiene derrame pericárdico, muy fielmente el volumen que maneja aquello y las presiones que tengo en las diferentes cavidades. Entonces, un poco que el cateterismo ha ido relegándose a cosas mucho más específicas y de necesidad. Lo mismo la tomografía o la resonancia magnética. La próxima si quiere. Entonces, esa válvula que está destrozada hay que sustituirla, generalmente por prótesis.
las prótesis hay mecánicas y hay biológicas y de ser. Quiere decir, cuando tú utilizas unas prótesis mecánicas, tienes que hacer uso de anticoagulantes, que tienes que irlos a controlar periódicamente, mensualmente, para tener una buena anticoagulación, porque si no la prótesis que se coloca se trombosa. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no es cierto? Complicaciones por la propia prótesis que se va a colocar. Se va a coser en el anillo valvular y de esta manera tenemos un funcionamiento perfecto. La próxima sí es que creo que no. Entonces, las diapositivas que les vamos a dar son estas de la insuficiencia precuspidia también, y al revés de la otra, pues va a hacer que el lado derecho esté comprometido porque la válvula ya es insuficiente. Entonces, estas diapositivas se las vamos a pasar esta semana para que ustedes lo tengan. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Es mejor ir lento para que ustedes tengan un poco cerraditas esas lagunas, que algunas veces son océanos enteros. Pero solo el esfuerzo de ustedes va a corregir aquello. Ya no pueden echarle la culpa a nadie, ya estamos hechos así. Entonces lo que hay que ir es a investigar por cuenta propia y ver los tutoriales y todo aquello que existe alrededor. El próximo día alguien puede traer esos bolígrafos que no son permanentes, de esos marcadores. El otro día traje uno. ¿Pueden traer para el miércoles? Es que vamos a hacer con gráfica como profesor antiguo y sin ayuda de diapositivas. Y yo creo que se comprende también bastante y se participa más. ¿Quejas?